permite mejorar el tiempo de respuesta de las consultas, ya que se dividen la base de datos en varias partes. Bueno, para esta práctica vamos a crear un space y un usuario. Creamos el table space. Pero ya conectados como system. Ya, creamos el usuario. Asignamos al table space que creamos recientemente. Ya. Para práctica, asignamos los siguientes roles. Solo para práctica. Usuario, perdón. Usuario 1. Ya, listo. Nos conectamos con el usuario que creamos recién. Ya, listo. Primeramente vamos a realizar la práctica por una práctica de fragmentación horizontal, más conocida range. Creamos la siguiente tabla. Bueno, la por rangos viene determinada por una clave de particionado, en donde la definimos aquí, partition by, y la clave de particionado. Esta viene determinada por un rango de valores. Y este tipo de fragmentación es el que se suele más aplicar. Fundamentalmente por sobrecampos de valor, como numéricos. Creamos la tabla. Aquí a la partición le asignamos el nombre de la partición, grupo 1. Valores que son definidos o menores que 6 y otra partición denominada grupo 2 con valores menores que 11. Ya, a ver, espérame un ratito, expliquemos ahí algo. Como dijo el compañero, la partición horizontal o de rango que ya les mencioné es cuando se trabaja a nivel de columnas, y es decir, una columna va a significar que yo voy a ponerle un rango a ese nivel de columna. Por ejemplo, el compañero tiene creado esa tabla que dice alumnos, que tiene un int o un ID, una matrícula y un nombre, ¿sí? Entonces, esta ID me va a servir como rango, ¿sí? Es decir, lo que intenta hacer el compañero es que si ese ID es menor que 6, se forme un grupo que se llama grupo 1. ¿Sí? El grupo 2 van a ser los que son, los que son desde 6 hasta 11. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta partición siempre se toma en cuenta una columna o varias columnas, que también vale hacerlo, pero a nivel de columna, y es decir, esa columna que ustedes elijan va a ser lo que dijo el compañero, un identificador. Ese identificador me va a servir ¿para qué? Para hacer las operaciones que yo quiero hacer. Por ejemplo, lo que dijo el compañero, menores que 6 y menores que 11. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo simplemente puedo hacer o crear un identificador para que ese identificador sea el que va a dividir por el rango. Por ejemplo, si yo quisiera dividir tengo una columna sexo, masculino y femenino, entonces, ¿qué hago? El identificador sería el sexo y simplemente voy a decir los que sean igual a M o los que sean igual a F. ¿Sí? Masculino o femenino. Igual, por ejemplo, tengo una columna años. ¿Sí? Yo qué sé, los que sean menores que 18, yo quiero saber, o yo quiero crear una partición de todos los estudiantes que tengan menores que 18 o menores de 18 años.
¿Qué hago? Le digo que todos aquellos que sean menores de 18, pero ya mi identificador va a ser la columna sexo. A eso se refiere, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Ya, entonces, ¿cómo yo puedo ver la partición? Por favor, hagamos el valor, o bueno, insertemos datos y veamos la partición. Ya. Insertamos valores en la tabla. Ya. Están insertados los valores. Bueno, para poder ver las particiones creadas, utilizamos la siguiente sentencia. Es un select común y corriente, por si acaso, ¿no? Miren que es un select, pero en vez de hacer el select a la tabla, ¿cómo se llamaba? La tabla alumnos. ¿Hago a quién? Hago el select a quién? A la partición. ¿Estamos? Ya, así que sigamos. Ya, entonces podemos ver el nombre de la tabla y las particiones que fueron creadas en la tabla. Para ver los datos que se guardaron en esta partición lógica, hacemos el select. La siguiente sentencia. Pero como les dije, es un select a la partición. Miren, que se llamaba grupo 1, partición, ¿sí ven? Entonces observamos los campos que se guardaron en esta partición creada. Como dijimos que el grupo 1 era solamente menores que 6, solamente me sale hasta 5, ¿sí ven? Y el otro, en cambio, es de 6 a 11, ¿no es cierto? Entonces, veamos. Sí. Miren, perdón, de 6 a 10 era porque sí, era menores que 11. Ya, entonces podemos ver los valores que se guardan en las particiones creadas. Ya, hasta ahí dales un segundito, por favor, que los compañeros se igualen. Sí, dales un segundito que los compañeros se igualen. Ya. Que puedan comprobar. Ya, sigamos nomás. Ya, igual como ya se mencionó, lo lógico se puede pasar a físico creando una vista. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Ustedes no pueden hacer un backup a algo lógico, ¿no? Es decir, no puedo yo decir, respáldame esto lógico, no. Porque la partición solamente es lógica. Pero sí los datos de la partición yo puedo pasar a una vista. Esa es la primera forma de hacerlo físico, ¿no? A una partición. Sigue, por favor. Ya, creamos la vista para poder observar los datos. Creamos la otra vista. Las vistas creadas. Y para mostrar, creo que se hace un select. Como el nombre de la vista. Ya. Entonces ahí observamos los datos que contiene la vista creada. Y eso sí ya es físico, por si acaso, ¿no? Eso sí ya está dentro de la base de datos. Ya. De aquí la práctica fragmentación horizontal por lista. Para esto vamos a... Espérame un ratito. Ingresa a otro alumno para que puedan comprobar que se actualiza solito, por si acaso, ¿no? Tanto la partición como las vistas se actualizan. Ingresa otro dato, por favor, con un 10. Ingresa un alumno con 10 del ID 10. Ya estaba ingresado ya. Ingresa otro dato. No le pusiste como clave primaria el ID, ¿no es cierto? Bueno. No.
Ya, ingresa otro como 10, por favor. Como 10 mismo. Un dato como 10. Eso. Ya, y solamente cámbiale el nombre. Ponle Silvia, pongo yo que sea el nombre. Para diferenciar que es entre el uno y el otro. Ya, hazle el select a la partición del grupo 2. Que se debería haber ido ya. Miren, entonces, solito se actualizan, ¿no? No es que debo crear nuevamente la partición o yo qué sé. Sí, solito se actualiza la partición. Igual la vista se debería haber actualizado. Haz el select a la vista. No, el select está escogiendo eso. Entonces, miren que igual solitas se actualizan, ¿no? De acuerdo a cómo se vaya poniendo la información. Ya, sigamos, por favor. Ya, para la práctica, fragmentación horizontal por lista. Igual vamos a crear una tabla llamada empleados. No se olviden que la fragmentación por lista es horizontal, es decir, a nivel de fila, ¿no? Ya no a nivel de columna. Ya, en esta, bueno, en esta parte se especifica una lista de valores a la clave de particionamiento. Ya, creamos la tabla. ¿Se te creó o no se te creó? No, me salió. Que salió error en la línea, falta la palabra select, déjame ver. Creo que te falta un punto y coma en la primera sentencia. En create table, ahí te falta al final un punto y coma. Tal vez. No. Eso que le copiaste todo. No, no falta. Déjame ver. Inge, el punto y coma creo que dice al final de lo que crea la tabla, sí creo que hace falta, Inge. Ah, perdón, sí, no me di cuenta. Sí, ponle, por favor. Porque te estás yendo a otro lado. Sí, al final de eso. No. Bórrale ese espacio que está, por favor. Ahí hazle correr. ¿Qué vería el punto y coma si no está al final? No sé. Papá, que te llamen. No veo dónde está el error. Por ahí, por ahí está algún paréntesis mal cerrado o falta alguna coma o algo, pero no es error de sintaxis, sino más bien es error de los...
Ya está creada. Está utilizando esta ya, tabla en ya. otro objeto, ya. ¿Ya tenías otro? Ya. Sí, ajá. Ya, entonces quedamos la tabla Pero qué raro, empleados. porque me sale un error de cláusula. No me sale un error de que ya existen. Qué raro, pero bueno. Ya, entonces aquí como vemos, igual tiene una clave de partición y asignamos en cada partición que creamos valores, una lista de valores que queremos que se guarden o almacenen en esa partición creada. Ya, lo que está diciendo ahí el compañero es que simplemente, por ejemplo, está dividiendo o está haciendo la clave, en este caso, la dirección de donde está ubicado. Sí, por ejemplo, si es de Pelileo, como está ahí, si es de Ambato, si es de Baños, si es de Patate, si es decir, todos aquellos de Pelileo van a irse a otra lista, todos aquellos de Ambato van a irse a otra lista, todos aquellos de Baños van a irse. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo dividir por filas, es por eso que se llama esta partición por lista o por filas o como se llamaría horizontal, ¿no? ¿Estamos claros, por favor, hasta ahí? Ya, sigamos. Ya, bueno, este valor default permite que todas las filas que no satisfagan los valores de la lista irán a esta partición, a partición otros empleados. Ya insertamos valores en la tabla. Ya, verificamos las particiones creadas. En este caso se llama la tabla de empleados. La siguiente sentencia. Ya, y observamos las particiones creadas en esa tabla de empleados, que fueron empleados Tungurahua, empleados Cotopaxi y otros empleados. Hacemos un select para ver los datos que se guardaron en cada partición. La tabla se llamaba empleados. Hacemos el select. Inserte datos a la tabla que... Entonces no hay datos en esta tabla. Ya. Hacemos el select a la partición. Y vemos los siguientes datos que se guardaron en empleados Tungurahua, con las siguientes direcciones que son. Igualmente el select a la partición empleados Cotopaxi, en donde nos mostrará los empleados que se encuentran dentro de la provincia de Cotopaxi y en la partición otros nos mostrará los que no pertenecen. En este caso no teníamos ninguna que satisfaga, ninguna fila que satisfaga la lista. Ya. Ya, hasta ahí nos vamos a quedar, por favor. Hasta ahí vamos a quedarnos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, entonces el día viernes terminamos esta situación. No se olviden, por favor, de hacer el seguimiento al sílabo. Como les dije, el día viernes terminamos todo lo que completamos el seguimiento al sílabo. No hay ningún problema con esa cuestión. Ya, una cuestión nada más. Una instrucción. Como ya el viernes se acaba este parcial, nosotros ya tenemos una nota de la prueba que les tomé hoy día. Les pregunto a ustedes, por favor, ¿quieren dar otra evaluación o se quedan solamente con esta evaluación? Eso ya depende de ustedes, les pregunto.